tenemos dos clases importantísimas sobre nuestra Academia de Obreros. Estamos preparando los obreros para recoger la cosecha que el Señor nos ha mandado a recoger. El tema que vamos a estar hoy impartiendo se titula la consolidación. ¿Qué es consolidar? Este término se usa mucho en la vida empresarial, en las empresas seculares de liderazgo. Enseñan mucho lo que es la consolidación. Entonces, consolidar es afirmar la decisión de los nuevos creyentes y de los que reciben a Jesucristo y velar por ellos, velar por el crecimiento de ellos. Entonces, sencillo, consolidar es afirmar. Cuando una persona acepta a Jesucristo, hay dos expectativas, la del que acepta a Jesús y la de Jesús. Desde el momento que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida. Él ya es salvo, pero él no tiene la habilidad de poder por sí solo mantener la salvación. Entonces es necesario que las personas que conocemos al Señor lo ayudemos, y ahí es donde entramos nosotros en lo que se llama la consolidación. Consolidar no solamente es hacerle una llamada, lo que nosotros conocemos como la fonovisita, la visita, porque la consolidación no en realidad es un estudio bíblico. La consolidación tampoco es un pequeño proceso. La consolidación es un estilo de vida. Toda persona necesita consolidación. Toda persona necesita ser consolidada. Pero en este caso, vamos a hablar de recién convertido. ¿Cómo debemos nosotros de consolidar a la persona que ayer aceptó a Jesús? Un ejemplo muy claro fue cuando tú aceptaste. Si tienes claro quién te llamó, quién te buscó, quién te atendió, inclusive en esta academia está siendo consolidado. Entonces, todo esto es parte de la consolidación. Vas a salir de la academia y vas a entrar a un discipulado, del cual nunca vas a salir, porque el discipulado nunca termina, porque siempre tenemos que ser consolidados. Y aún teniendo discipulado, muchas veces vas a necesitar de consejería personal en diferentes áreas. Entonces, la consolidación tiene que ser un estilo de vida. Pero en realidad, para consolidar nosotros y estar claros en la consolidación, tenemos que entender un punto muy importante. ¿Cuál es el punto, pastor? Conocer el deseo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 4, dice la Biblia allí, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad. No solo al arrepentimiento de sus pecados, sino al conocimiento de la verdad. O sea, cuando una persona se arrepiente de su pecado, no es que haya conocido toda la verdad, sencillamente conoció que es pecador y que necesita a Jesús como Salvador. Pero de ahí en adelante hay mucho que conocer, y para eso es el consolidador. ¿Cómo yo consolido? Yo vivo consolidando gente en muchos niveles. Se consolidan nuevos, se consolidan discípulos, se consolidan ministros. ¿Cómo se consolida? ¿Cómo yo consolido? Es fácil. Como ya sé que el Padre no quiere que ninguno perezca, sino que todos los que ganemos sean consolidados y sean preservados en la fe y crezcan en la fe. Entonces yo lo que hago es que indago cuáles son las necesidades primarias de las personas, sus prioridades, y ahí comienzo. Yo no puedo consolidar de acuerdo a un manual, porque posiblemente la persona no tenga las necesidades que el manual dice. Entonces las personas necesitan ser escuchadas, atendidas. Una de las maneras más bellas para consolidar es acercándose a las personas, teniendo contacto con ellas más de cerca y escucharlas y ver sus necesidades.
Porque hay personas que están metidas y peleando con las circunstancias, pero ellos no pueden ver la causa de las circunstancias. Entonces el consolidador tiene que ver la causa, escarbar, ir más a fondo, para poder sacar la causa, revelársela a la persona, para que él vea de dónde se origina y se alimenta la circunstancia que está pasando. Una vez atendemos la causa, la circunstancia por sí sola va a desaparecer. Entonces el consolidador tiene que tener la óptica, tiene que tener la visión, tiene que tener la habilidad de poder ver el origen de esa necesidad o de esa circunstancia en el consolidado. Por ejemplo, si tú en tu célula tienes una persona que está baja de recursos toda la vida y toda la vida y toda la vida vive sin recursos, él necesita consolidación. Entonces tienes que investigar por qué es que siempre no tiene dinero. Y es una base para que las personas vivan bien, tener lo necesario. El apóstol Pablo dijo que teniendo el alimento y el sustento de cada día, con eso estemos contentos. El alimento, el sustento, el vestuario y el sustento de cada día significa tener ropa, tener carro, tener comida, tener techo. Si una persona padece de eso, no puede estar contento, está angustiado toda la vida, desesperado. Entonces ahí es donde tiene que entrar el consolidador, para ver dónde está la situación. Si las personas las botan de un trabajo, de otro, y nunca están en un solo trabajo, algo anda mal, hay que ayudarlo. Ese es el trabajo. O sea, la consolidación es tan importante, porque muchas veces los seres humanos cometemos un error tras otro error, tras otro error, porque no ha habido alguien que nos ha ayudado. No ha habido una persona que se siente con nosotros y que muestre interés en ayudarnos. O sea, y eso es lo que hacemos en esta visión. Querer, intentar y actuar ayudando a la gente. Hay personas que de plano no les gusta, pero mi modo es nuestro llamado, ayudar a las personas. Dios tiene cuidado de cada una de las personas. Salmo 87, verso 4 al 6, encuentras tú que cuando una persona acepta a Jesús, inclusive el Señor escribe su nombre, también dónde aceptó, cuándo aceptó, lleva un archivo en el cielo, porque Él no quiere que ni uno de esos se pierda. Entonces Dios, ¿cómo ayuda a esas personas a que no se pierdan? A través de nosotros. Nosotros enseñamos que el Espíritu Santo no hace discípulos, pero el Espíritu Santo nos necesita a nosotros para hacer discípulos, nos empodera a nosotros. Entonces Dios va a consolidar a las personas a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios a la hora que un nuevo acepta a Jesús. Ahora, ¿cómo lo debemos de consolidar? Cada convertido es un hijo que Dios confía en nuestras manos para que le cuidemos. Jesús dijo que no echaba fuera a todo aquel que a él venía o que el Padre le daba, pues era la voluntad del Padre que ninguno se perdiese, sino que todos alcanzasen la resurrección de los muertos. Eso dice Juan capítulo 6, verso 35 al 40. Entonces, toda persona que acepta a Jesús, hay un propósito de Dios para con ellos, del Padre para con ellos, y son personas que se nos confían a nosotros. Por eso nosotros tenemos que procurar que ni uno se pierda. O sea, trabajar. ¿Cómo los consolidamos? Como la madre a su recién nacido. Así, de esa manera. Entonces yo quiero ponerte algo bien importante aquí, enseñarte algo bien importante. Todas las personas que vienen al Ministerio Voz Profética a las Naciones, todas necesitan consolidación. Todas. No importa si una persona ayer aceptó, o si fue cristiano mucho tiempo y se reconcilió, o si viene de una iglesia muy religiosa, también. Entonces, pero ¿cómo voy a consolidar? Dependiendo del nivel. Entonces debemos de entender que algunas personas no tenemos la capacidad nosotros de consolidarla. Entonces hay que buscar a los hermanos más maduros que nos ayuden con esas personas, pero no dejarlas botadas, porque es más fácil consolidar a un nuevecito que aceptó ayer, que no sabe nada, que una persona que ha andado de iglesia en iglesia y la han herido en toda iglesia que ha ido, o él ha hecho errores. Estas personas necesitan atención personalizada
y personas maduras que les ayuden. Por eso debemos de trabajar en equipo en la hora de consolidar. Algunas personas las van a poder consolidar ustedes solos, pero otros no, necesitan ayuda. E inclusive si hay personas y ustedes ven que es muy difícil la situación, para eso está la oficina pastoral, hacer una cita con el pastor general, que es mi persona, para poder atender a esa familia, a esa persona, porque no está en su capacidad hacerlo. Hay casos muy especiales en los cuales ustedes deben de buscar ayuda al pastor general. Entonces, para que nadie se pierda, una vez hicimos todo el trabajo y una persona ya no quiso caminar, ya sería su problema. Jesús consolidó. O sea, ¿de quién aprendemos a consolidar? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue un gran consolidador. Cuidó personalmente a quienes ganó y veló para que su fe se afirmara. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. A Pedro y a Andrés Jesús los llamó y también los consolidó. A Felipe incluso logró que éste invitara a su amigo suyo Natanael y los consolidó a los dos. A Mateo también lo consolidó cuando lo llamó del banco de los tributos, fue a su casa y lo consolidó. A Zaqueo también lo consolidó, entró a su casa. Sabemos toda la historia de Zaqueo. La mujer de Samaria, Jesús se quedó 3 días en Samaria consolidando a esa mujer y a toda la gente que esa mujer ganó. El ciego sanado, quien fue expulsado de la sinagoga porque fue sanado, después Jesús lo buscó y lo consolidó y le mandó a que permaneciese en el Señor. Después de hacer ciertos milagros, pidió un cuidado especial a todos los que habían sido sanados. Jesús contó 2 historias importantes para que entendamos el valor de la consolidación, que estas historias reflejan el amor y el cuidado de Él, y una de ellas es el buen samaritano, cómo la religión lo veía ahí tirado, y pasó el fariseo, pasó el escriba, pasó todos los que representaban la religión y lo tiraron ahí, lo dejaron ahí botado y no lo ayudaron. Pero el samaritano en realidad no era bueno, sino que era entendido. Era entendido. Hay gente buena, pero no es entendida en la consolidación. Hay gente que no le cuesta darle dinero a uno que necesita comer, pero le cuesta dar un buen consejo a una persona que está en tribulación. Entonces el samaritano se bajó de la cabalgadura, subió a la persona, lo llevó al hotel, dice mesón, pero en realidad era un hotel. Pagó no solo el hotel, sino a quien le cuidara, le vendó las heridas y se fue y le dijo: volveré y lo que hayas invertido cuidándomelo te lo voy a pagar, pero no me lo descuides. Esa historia para mí es impresionante, porque a veces no tenemos el tiempo para atender a las personas como queremos, pero podemos trabajar en equipo con otras personas e invertir para ayudar a que esa persona no se quede en el piso tirada. Jesús la contó a sus discípulos para que los discípulos entendieran lo vital que era y lo imprescindible que es consolidar. Y la otra que me gusta y es tan importante también es la del hijo pródigo. Cómo hay que tener fe en aquellas personas que incluso dejaron la fe y se fueron, pero cómo al regresar le recibió el Padre. Es impresionante. No lo recibió con regaño, con azote, sino que le recibió con amor, porque el Padre de padres lo traía a la casa. Entonces su Padre le recibió con amor. Entonces ahí encontramos nosotros que para consolidar a ciertas personas tenemos que desarrollar amor de padre. Aunque no somos sus padres biológicos, pero los convertimos en padres espirituales. Toda persona, escuche esto, una revelación muy preciosa. Toda persona, todo cristiano tiene 3 padres. Su Padre celestial, su Padre biológico y su Padre espiritual. Jesús los tuvo y Jesús los dio el modelo. Jesús venía de su Padre, menciona
muchas veces a su Padre Celestial. También se le llama el Hijo de David. Y también se le puso un padre que no era biológico, pero al cuidado de él, llamado José. Jesús tuvo 3 padres: el Padre Celestial, el biológico y el Padre espiritual. Entonces, toda persona necesita un padre espiritual. Algunos le llaman guía espiritual, pero en realidad es padre porque le está engendrando a través de un ADN la vida en Cristo, un ADN espiritual. Entonces, necesitamos convertirnos en padres. Por eso la parábola del hijo pródigo. Es importante ver a las personas con esa visión, con esa perspectiva, con ese corazón. ¿Por qué nosotros abrazamos el modelo de Jesús? Porque el modelo de Jesús se trata en cuidar gente. Si de verdad este modelo fuera un fanatismo o algo más, yo no lo siguiera como pastor, ni peleara tanto con el enemigo y invirtiera tanto esfuerzo y dinero para mantener este modelo. ¿Pero por qué? Porque se llama el modelo de Jesús. Hacemos las cosas como Jesús las hizo y como nos mandó a hacerlas a nosotros. Entonces, es tan importante a la hora de nosotros ver de cerca este modelo. Jesús nos mandó a cuidar gente porque Él cuidó gente. No solo nos va a mandar a cuidar gente, también nos va a recompensar por cuidar a su gente. Los discípulos también consolidaron. Es importante entender. Vimos que Jesús consolidó. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos consolidaron lo que vieron hacer a su maestro. Ellos también lo hicieron. Por ejemplo, 4 ejemplos importantes. Los nuevos convertidos del Pentecostés. ¿Cómo los consolidaron? Número 1, los bautizaron, les arreglaron su vida, luego los discipularon. Ellos participaban de la doctrina de los apóstoles, del compartimiento del pan y de las oraciones en las casas y en el templo. Eran consolidados. Pablo, después de la aparición del Señor Jesucristo, hubo un diácono llamado Ananías que lo consolidó, lo fue a buscar donde estaba y ahí lo consolidó. Aún Dios mismo le dio revelación para que fuera a buscarlo y consolidarlo. Luego Pablo fue enviado, lo toma Bernabé y Bernabé lo lleva a Antioquía para que ahí fuera cuidado y ahí Pablo se levantó como un gran apóstol. Tú no sabes si en esas personas que aceptan en tu célula, tú estás en la posición de un Ananías, en la posición de un Bernabé, consolidando a un futuro apóstol, a un futuro profeta como el apóstol Pablo. Qué maravilloso es trabajar con esa visión. Que no importa el presente, el esfuerzo que estamos haciendo, es con esa fe que el día de mañana vamos a ver el fruto maravilloso. Yo no sé si aquí entre los que están pasando esta academia, dentro de 15, 20 años, 10 años, 15, 20 años más tarde, uno de ustedes va a ser un hombre que sacuda naciones. Se van a acordar de este tiempo, cómo comenzaron siendo formados, cómo comenzaron siendo instruidos para amar a la gente. Entonces, hagámoslo con amor. Pablo confirmó la fe de todo creyente que se ganó en Asia. Todo creyente, dice que fue consolidar casa por casa para confirmar la fe de los creyentes. Se iba y regresaba y volvía a confirmar la fe. Eso es consolidar, nunca soltar. Pablo y Silas consolidaron al carcelero de Filipo, quien fue salvo con toda su casa. También ellos consolidaron como grandes apóstoles. Ellos también se pararon a consolidar al centurión. Todos ellos hicieron lo que Cristo hizo y les mandó a hacer. Para terminar, para poder ser efectivos en la consolidación, para que ustedes como discípulos de Jesucristo, que ya están en este discipulado de academia, y van a ir entrando más y más cada día en algo más serio y compromiso más serio con las almas y entendiendo más, es importante, ojo a esto, para ser buenos consolidadores, ustedes tienen que manejar un principio que nunca deben de abortar, que es el que te va a hacer trascender a los tiempos y poder también llevar gente de un nivel a otro. ¿Cuál es, pastor?
Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, no podemos llevar fruto, no podemos consolidar personas con éxito si no permanecemos nosotros como discípulos en Jesús. Porque si nosotros permanecemos en Jesús, Jesús va a permanecer en nosotros y entonces vamos a llevar fruto. Es importante, este es el principio de principios. Usted puede saber los manuales de al revés y derecho. Usted puede saber estrategias maravillosas y lindas, pero si no permanece en Jesús, usted no puede llevar fruto. Porque apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y usted sabe que la vid, el pámpano está pegado a la vid y la vid es la que le da la savia al pámpano para que el pámpano crezca y se mantenga vivo y produzca. Una vez el pámpano se arranca de la vid sigue floreciendo, pero el pámpano se muere. Usted es el pámpano, yo soy el pámpano. Una vez nos destrabamos de la vid, nos desconectamos de la vid, o los problemas nos arrancan y nos alejan de la vid, que eso significa no orar, no leer la palabra, no adorar al Señor, no postrarse delante de Él. Eso significa apartarse de la vid y querer hacer las cosas con inteligencia humana, a nuestra fuerza, con nuestras fuerzas. No funciona. Tenemos que estar pegados a la vid. Más tarde los discípulos, cuando las ovejas crecieron, las multitudes crecieron, hubo una incomodidad. Hechos capítulo 6 lo encuentra. Y los apóstoles, que eran los discípulos a quien Cristo les dio esta palabra, dijeron: juzgad vosotros, hermanos, no es justo para nosotros atender a las mesas de las viudas, que eso equivalía a un nivel de consolidación. Atender la mesa de las viudas y descuidarnos de la oración y de la palabra. Muchas veces las cosas buenas te separan de lo mejor. Usted tiene que saber que usted no puede dejar, un ejemplo, una ovejita tuya necesita que la lleves al supermercado, pero ese día tú tienes clase, tienes academia, tienes discipulado. Usted no puede dejar el discipulado, no puede dejar la oración, no puede dejar la clase por una necesidad que puede esperar en tu ovejita. Usted tiene que saber entender que si usted no está apegado a la palabra, apegado al Señor, usted no puede ayudar a esa oveja. O sea, le va a ayudar físicamente, pero espiritualmente no lo puede ayudar, porque usted va a estar débil. Entonces, nunca se despegue de la vid. Que hay dos términos importantes: que lo emergente no lo aparte de lo mejor, que lo emergente no lo aparte de la prioridad. O sea, mucha gente vive como una ambulancia en emergencia. No, usted tiene que ser preventivo. Entonces las emergencias no siempre tienen que ser atendidas por usted. Tiene que haber otros que las atiendan. Usted tiene que estar delante del Señor. Muchas veces tiene que saber distribuir el tiempo. Usted no puede andar para arriba y para abajo sin ver orado y sin estar delante del Señor. Entonces tiene que saber distribuir el tiempo a la hora de consolidar. Jesús muy de mañana subía a orar al monte y luego venía y consolidaba. Los discípulos estaban en la presencia de Dios, luego venían y consolidaban. Entonces usted tiene que ir aprendiendo a crear equipo y a trabajar en equipo para que usted también tenga vida en el Señor. Porque recuerde una vez más, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No se equivoque, que lo glorioso, que lo brillante no lo haga abortar lo sobrenatural de Dios en su vida. Manténgase apegado con Dios, que usted va a ser muy efectivo a la hora de hacer discípulos y de consolidar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siga dimensionando esta palabra de la consolidación. Sea efectivo y usted va a ver los frutos y se va a sentir muy bien recogiendo la cosecha y conservándola de nuestro Padre Celestial. Bendiciones.